Hay una forma muy silenciosa de sabotear tu vida, y es fingir que sigues siendo quien ya no eres. No es dramático, no es escandaloso, no se nota desde afuera, pero por dentro se siente como una tensión constante, como si estuvieras caminando con ropa que ya no es de tu talla, intentando convencerte de que todavía te queda bien. Negar tu evolución personal no es quedarte igual, es obligarte a actuar como si no hubieras cambiado. Y eso agota. Tal vez te ha pasado. Te escuchas diciendo cosas que ya no sientes del todo. Mantienes opiniones que hace tiempo empezaste a cuestionar. Sostienes dinámicas que antes tolerabas, pero que ahora te pesan. Te mueves en círculos donde ya no encajas, pero sigues ahí porque siempre ha sido así. Y en ese siempre ha sido así hay una trampa. Porque la identidad no es estática. Tú no eres una versión fija. Estás en proceso constante. El problema es que a veces tu entorno se queda cómodo con la versión antigua de ti, y tú, por miedo a incomodar, decides quedarte ahí también. Si algo de esto te está tocando, quédate. No porque sea un discurso bonito, sino porque lo que vamos a mirar puede ser incómodo, pero liberador. Evolucionar no siempre se siente como crecimiento, a veces se siente como traición. Traición a tu pasado, traición a lo que prometiste, traición a lo que otros esperan. Y entonces, en lugar de avanzar, te congelas. El cerebro ama la coherencia, necesita que tu historia tenga sentido. Si durante años te definiste como el que siempre aguanta, o la que nunca cambia, o el que siempre está disponible, cambiar ese guión genera disonancia. La disonancia cognitiva no es solo un concepto psicológico, es esa incomodidad interna que aparece cuando lo que haces ya no coincide con lo que sientes. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Sientes cansancio en conversaciones que antes disfrutabas. Sientes resistencia ante compromisos que antes aceptabas sin pensar. Sientes que estás interpretando un papel. Y en lugar de escuchar esa señal, muchas veces la ignoras, porque cambiar implicaría admitir que ya no eres quien decías ser. Y eso puede dar miedo. Hay personas que prefieren sostener una versión antigua de sí mismas antes que enfrentar el vacío de redefinirse, porque redefinirse implica incertidumbre. ¿Y si al cambiar pierdo conexiones? ¿Y si ya no encajo? ¿Y si otros dicen que me creí demasiado? ¿Y si mi evolución incomoda? Esa última es clave. Tu evolución puede incomodar, porque cuando tú cambias, obligas a otros a revisar su propia inmovilidad, y eso no siempre es bien recibido. Entonces haces algo muy humano. Reduces tu crecimiento para no desestabilizar el entorno. Te haces más pequeño para no romper el equilibrio. Te adaptas de nuevo. Te callas un poco más. Y sin darte cuenta, empiezas a negar tu evolución. No porque no exista, sino porque no la expresas. El error no es cambiar. El error es fingir que no cambiaste. Desde la neuropsicología, evolucionar activa incertidumbre. Y la incertidumbre activa cortisol. Tu sistema nervioso entra en alerta porque está saliendo de lo conocido. Pero quedarte en una identidad vieja también genera estrés, solo que es un estrés más silencioso. Es el estrés de la incoherencia. El cerebro necesita alinear identidad interna con comportamiento externo. Cuando esa alineación no ocurre, aparece una tensión crónica. Y esa tensión muchas veces la interpretas como ansiedad, irritabilidad o falta de motivación. Pero no es falta de motivación. Es que ya no quieres lo mismo y todavía no te lo estás permitiendo. Hay algo muy sutil que ocurre cuando empiezas a evolucionar. Tu percepción cambia. Lo que antes admirabas ahora te parece superficial. Lo que antes te daba emoción ahora te deja indiferente. Lo que antes te parecía imposible ahora lo cuestionas. Pero si tu identidad pública sigue anclada a esa versión antigua, empiezas a vivir dividido. Por fuera dices una cosa, por dentro sientes otra. Y vivir dividido es agotador. Negar tu evolución personal también puede tomar otra forma más engañosa. A veces no te quedas atrás. A veces avanzas, pero te disculpas por hacerlo. Minimizas tu crecimiento. Te haces el humilde en exceso. Restas importancia a tus cambios. Hablas de tu evolución como si fuera algo accidental, no intencional. ¿Por qué? Porque destacar puede activar el miedo a perder pertenencia. La pertenencia es una necesidad básica. El cerebro interpreta la exclusión como amenaza real. Por eso, aunque estés creciendo, puedes sentir culpa por cambiar, culpa por dejar atrás hábitos, culpa por soltar personas, culpa por ya no tolerar lo que antes tolerabas.
Pero evolucionar no es abandonar, es actualizar. Y la actualización no es arrogancia, es coherencia. Hay un momento muy específico en el crecimiento donde te das cuenta de que ya no puedes volver a ser quien eras. No porque seas mejor, sino porque ya viste cosas que antes no veías. Ya sentiste cosas que antes no sentías. Ya entendiste dinámicas que antes justificabas. Y cuando ves, no puedes desver. Ahí empieza el conflicto. Porque tu entorno puede seguir interactuando contigo como si nada hubiera cambiado. Te siguen hablando igual, te siguen esperando igual, te siguen necesitando igual. Y tú por dentro sabes que algo es distinto. Ese es el punto donde muchos se traicionan. Vuelven a la versión antigua para no incomodar. Pero cada vez que haces eso, algo en ti se apaga un poco. No dramáticamente, sutilmente. Pierdes entusiasmo, pierdes claridad, pierdes fuerza interna. Porque tu identidad está pidiendo expansión y tú la estás comprimiendo. La evolución personal no siempre es visible desde afuera. A veces es interna. Es dejar de reaccionar como antes. Es empezar a cuestionar patrones familiares. Es darte cuenta de que ciertas dinámicas ya no te representan. Pero si no honras esa evolución, se convierte en frustración. Y la frustración acumulada se transforma en resentimiento. Resentimiento hacia el entorno. Resentimiento hacia ti mismo. Resentimiento hacia la vida, cuando en realidad el problema no es el entorno, es que estás negando tu proceso. Y aquí quiero que te preguntes algo con honestidad. ¿En qué áreas de tu vida sigues actuando como si no hubieras cambiado? ¿Dónde te estás reduciendo para encajar? ¿En qué conversaciones ya no eres auténtico? No necesitas responder en voz alta, solo sentir la incomodidad, porque esa incomodidad no es error, es señal de evolución. La evolución no siempre se celebra. A veces se vive en silencio. Pero si sigues ignorándola, llega un punto donde la desconexión interna se vuelve demasiado grande. Y entonces empiezas a sentir que no avanzas. Pero no es que no avances, es que estás avanzando por dentro y frenándote por fuera. Y esa contradicción te desgasta. Lo más peligroso de negar tu evolución no es quedarte atrás. Es quedarte atrapado entre dos versiones de ti, la que ya no eres y la que todavía no te atreves a ser. Y vivir en ese limbo puede convertirse en una forma muy sofisticada de autoabandono. Todavía no hemos hablado de lo más delicado, porque a veces no niegas tu evolución por miedo al rechazo externo, la niegas por miedo a perder la imagen que tú mismo construiste. Y cuando eso ocurre, el conflicto es todavía más profundo. Cuando niegas tu evolución por miedo a perder la imagen que tú mismo construiste, el conflicto se vuelve más íntimo. Porque ya no se trata solo de lo que otros esperan. Se trata de lo que tú prometiste ser. Tal vez durante años defendiste una postura con firmeza. Tal vez te definiste por una profesión, por una ideología, por un estilo de vida. Tal vez construiste una identidad alrededor de yo soy así. Y ahora ya no estás tan seguro. Pero cambiar implicaría admitir que antes no lo sabías todo. Implicaría aceptar que te transformaste. Y eso toca el ego. El ego no es algo malo, es la estructura que organiza tu identidad. Pero cuando se vuelve rígido, confunde coherencia con inmovilidad. Te dice, si cambias de opinión, pierdes credibilidad. Te dice, si ya no quieres lo mismo, te vuelves inconsistente. Te dice, si evolucionas, parecerá que estabas equivocado. Y para evitar esa incomodidad, prefieres mantener una versión que ya no te representa del todo. Eso es agotador. Porque sostener una identidad rígida requiere energía constante. Tienes que defenderla, explicarla, justificarla, repetirla. Y cada vez que lo haces, algo en tu interior se contrae un poco más. La evolución real no siempre es visible en grandes cambios externos. A veces es más simple. Es que ya no quieres discutir por lo mismo. Es que ya no te interesa ganar ciertas batallas. Es que ya no te mueve la misma ambición. Es que ahora valoras la paz más que la aprobación. Pero si tu narrativa pública sigue anclada al yo soy así, te quedas atrapado en una versión congelada. Y ahí aparece una tensión muy sutil. Te vuelves menos espontáneo. Empiezas a medir tus palabras. Temes contradecir tu propia imagen. Y eso va creando una distancia entre quién eres ahora y quién dices que eres. Esa distancia genera ansiedad. No ansiedad dramática, ansiedad leve pero constante. Una sensación de estar desfasado contigo mismo. El cerebro detecta incoherencia interna y activa alerta, porque la identidad necesita integridad. Cuando lo que sientes, piensas y haces no está alineado,
el sistema se desregula. Y muchas veces interpretas esa desregulación como estrés, como cansancio, como falta de motivación, pero en el fondo es algo más profundo. Es que estás viviendo una narrativa que ya no te queda. Negar tu evolución también puede manifestarse como nostalgia excesiva. Te aferras a lo que eras, idealizas etapas pasadas, repites historias antiguas como si fueran tu única referencia. No porque el pasado haya sido mejor, sino porque el pasado es claro. El presente, cuando estás cambiando, es difuso. Y lo difuso da miedo, porque no tiene etiqueta todavía. Hay algo que pocas veces se habla. Evolucionar implica perder certezas, y el ser humano ama las certezas. Ama saber quién es, ama saber dónde encaja, ama tener una definición estable, pero la vida real no funciona así. La identidad sana es flexible, puede actualizarse sin colapsar, puede decir, antes pensaba esto, ahora pienso diferente. Puede decir, ya no quiero lo mismo. Puede decir, he cambiado. Y eso no es incoherencia, es crecimiento. Pero si tu autoestima depende de tener siempre razón, evolucionar se siente como amenaza, porque aceptar que cambiaste implica reconocer que antes no veías todo. Y eso requiere humildad. La humildad no es rebajarte, es permitirte ser aprendiz permanente. Cuando te das permiso de evolucionar sin castigarte por lo que fuiste, algo se suaviza. Dejas de pelear con tu pasado, empiezas a integrarlo. No eres la versión antigua ni la nueva versión idealizada. Eres un proceso, y el proceso no necesita defenderse, necesita espacio. Tal vez una parte de ti siente que si cambias demasiado perderás estabilidad, como si tu identidad fuera un edificio que se va a caer si mueves una pieza. Pero la identidad sana no es un edificio rígido, es más como un sistema vivo. Se adapta, se ajusta, se reorganiza. El problema no es cambiar, es resistirse al cambio que ya ocurrió internamente. Hay personas que evolucionan por dentro durante años, pero siguen presentándose al mundo como si nada hubiera cambiado. Eso crea una fractura, y vivir fracturado cansa, porque tienes que sostener dos versiones, la que ya no eres y la que todavía no muestras. Esa dualidad consume energía, y la energía que consumes en sostener una imagen es energía que no inviertes en crecer de verdad. Aquí aparece algo muy importante. Negar tu evolución no solo afecta a tu identidad, afecta a tu autoestima, porque cada vez que te traicionas para sostener una versión antigua, tu cerebro registra incoherencia, y la incoherencia repetida erosiona la confianza interna. Empiezas a dudar de ti, no porque no seas capaz, sino porque no estás actuando alineado con lo que ya sabes de ti mismo. La autoestima no se construye con discursos positivos, se construye con actos coherentes. Cada vez que eliges mostrar un poco más quién eres ahora, tu autoestima se fortalece. Cada vez que eliges esconderlo para no incomodar, se debilita un poco. No de golpe, pero sí acumulativamente. Y esa acumulación explica por qué a veces te sientes menos seguro sin saber exactamente por qué. Tal vez no es falta de capacidad, tal vez es falta de coherencia. La evolución personal siempre va a incomodar algo. A veces incomoda a otros, a veces incomoda tu propia narrativa, a veces incomoda tu zona de confort, pero si no permites esa incomodidad, te quedas detenido. Y lo más peligroso no es que te quedes donde estás, es que empieces a sentir resentimiento hacia tu propia vida, porque sabes que podrías estar siendo más auténtico, pero no te lo permites. Todavía falta mirar algo crucial, porque incluso cuando reconoces que has cambiado puede aparecer una voz interna que dice, ¿y si esto solo es una etapa? ¿Y si me estoy confundiendo? ¿Y si pierdo demasiado por cambiar? Esa duda no es debilidad, es el último intento del apego por mantener estabilidad. Y entender esa voz puede ser el punto donde todo empieza a reordenarse por dentro. Esa duda es más poderosa de lo que parece. No grita, no te paraliza de golpe, susurra. ¿Y si solo estás exagerando? ¿Y si esto es una crisis pasajera? ¿Y si cambias y luego te arrepientes? Y en lugar de avanzar, empiezas a postergar. Te dices que necesitas más claridad, más pruebas, más señales. Pero en el fondo lo que estás buscando no es claridad, es garantía. Y la evolución personal no viene con garantía. Ahí está el punto. Negar tu evolución muchas veces no es un acto consciente. Es una estrategia para no asumir el riesgo de convertirte en alguien distinto. Porque cuando aceptas que has cambiado, ya no puedes deshacerlo. Ya no puedes volver a ignorar lo que sabes. Ya no puedes seguir actuando como si no sintieras lo que sientes.
Y eso es lo que asusta. Hay un momento muy específico en el crecimiento donde empiezas a ver tus propios patrones con una claridad incómoda. Te das cuenta de cómo te saboteabas, de cómo buscabas validación, de cómo repetías dinámicas, de cómo te adaptabas demasiado. Y al verlo, ya no puedes fingir que no está ahí. Esa conciencia duele un poco, porque te enfrenta contigo, pero también es una oportunidad enorme. El problema es que muchas personas, justo cuando empiezan a ver con claridad, se detienen. Porque ver implica responsabilidad. Si sabes que ya no te gusta cómo te tratan y sigues ahí, ahora sabes que estás eligiendo quedarte. Si sabes que esa meta ya no te representa y sigues persiguiéndola, ahora sabes que estás actuando por miedo. La ignorancia protegía tu comodidad. La conciencia te obliga a decidir. Y decidir implica perder algo. Tal vez perder una imagen. Tal vez perder una relación. Tal vez perder una narrativa que te daba estabilidad. Por eso la mente intenta negociar. Espera un poco más. No es tan urgente. No necesitas cambiar todo. Y es cierto, no necesitas cambiar todo, pero sí necesitas dejar de mentirte. La evolución no siempre exige movimientos externos inmediatos. A veces lo primero que exige es honestidad interna. Reconocer, esto ya no soy yo. Esa frase puede ser suave, pero es poderosa. Porque cuando te dices la verdad, aunque no actúes de inmediato, algo se reordena por dentro. La negación consume mucha energía. Sostener una versión antigua requiere más esfuerzo que permitirte cambiar. Es como nadar contracorriente solo para mantener la imagen de que sigues en el mismo lugar. Y mientras tanto, la vida avanza. Hay otro detalle que pocas veces se menciona. Evolucionar implica dejar atrás personas que solo se relacionaban con tu versión anterior. Eso no significa que dejen de quererte. Significa que tal vez no sepan cómo interactuar contigo ahora. Y ese reajuste puede ser incómodo. Algunos se sentirán amenazados, otros confundidos, otros intentarán recordarte cómo eras antes. Y ahí aparece la presión invisible. Antes no eras así. Te estás volviendo distinto. Ya no eres el mismo. Claro que no eres el mismo. Ese es el punto. Pero cuando escuchas eso, una parte tuya duda. ¿Estoy exagerando? ¿Estoy siendo demasiado? ¿Estoy perdiendo mi esencia? Y aquí hay algo muy importante. Tu esencia no es tu comportamiento pasado. Tu esencia es tu conciencia. Si ahora eres más consciente, más reflexivo, más selectivo, más auténtico, eso no es perder tu esencia, es profundizarla. Lo que cambia son tus límites. Y tus límites son una señal de evolución. Antes tolerabas cosas que hoy ya no toleras. Antes buscabas aprobación que hoy ya no necesitas tanto. Antes reaccionabas con impulsividad que hoy puedes observar. Eso es crecimiento. Pero el crecimiento no siempre se siente cómodo. A veces se siente como distancia, como si ya no encajaras del todo en tu propio entorno. Esa sensación puede ser solitaria, porque estás en transición, y la transición es una tierra intermedia. No eres quien eras, todavía no eres completamente quien serás, y esa etapa puede generar incertidumbre, pero la incertidumbre no es error. Es expansión. Tu cerebro quiere volver a lo definido, quiere una etiqueta clara, pero la identidad madura no es una etiqueta rígida, es un proceso dinámico. Negar tu evolución es intentar congelar ese proceso. Es querer estabilidad a costa de autenticidad. Y a largo plazo eso siempre pasa factura, porque tu cuerpo sabe, tu cuerpo siente cuando estás viviendo alineado, y siente cuando estás actuando por inercia. Esa sensación de algo no encaja no es casualidad. Es tu evolución tocando la puerta. No está pidiendo revolución inmediata, está pidiendo coherencia. Hay una diferencia enorme entre cambiar por presión externa y cambiar por conciencia interna. El primer tipo de cambio es reactivo, el segundo es profundo. Y lo que estamos hablando aquí no es de impulsividad, es de madurez. Madurez es aceptar que puedes cambiar de opinión sin sentir que te desmoronas. Madurez es aceptar que puedes redefinir tus prioridades sin sentir que traicionas tu historia. Madurez es permitir que tu identidad se expanda sin pedir permiso. Pero para llegar ahí, primero tienes que atravesar la duda. Y la duda no es enemiga. La duda es el umbral, es el espacio entre lo que fuiste y lo que estás empezando a ser. Y si te quedas lo suficiente en esa duda sin huir, empiezas a ver con más claridad. Empiezas a notar qué partes de ti son auténticas y cuáles son herencia. Qué deseos son tuyos y cuáles fueron adoptados. Qué metas te mueven y cuáles solo te daban estatus. Esa claridad no llega en un día.
Llega cuando dejas de resistirte a la idea de que has cambiado y aceptas que cambiar no es un error. Es la señal más clara de que estás vivo. Todavía queda algo que necesitamos mirar, porque incluso cuando aceptas que has evolucionado puede aparecer otra trampa. La trampa de querer que todos lo validen. Y ahí es donde la evolución puede volverse otra forma de dependencia si no la entiendes bien. La trampa de querer que todos validen tu evolución es peligrosísima, porque parece sana, pero te vuelve a amarrar. Te explico. Empiezas a cambiar, te haces más consciente, te das cuenta de patrones, te vuelves más selectivo, quizá empiezas a poner límites, a cuidar tu energía, a elegir mejor tus espacios. Y entonces aparece una necesidad muy humana, que los demás lo entiendan, que te digan, tiene sentido, que te confirmen, me alegra que estés creciendo, que te validen, sí, estabas mal antes y ahora estás mejor. Pero si tu evolución depende de esa aprobación, sigues en el mismo juego, solo cambiaste de máscara. Antes buscabas validación por ser bueno, fuerte, productivo, agradable. Ahora puedes buscar validación por ser consciente, evolucionado, maduro, despierto. Y ahí la evolución se vuelve performance. Una identidad nueva para seguir siendo visto. Es sutil, es tramposo y pasa mucho, porque el cerebro está acostumbrado a asociar aceptación con seguridad. Entonces busca aceptación incluso en el crecimiento. Pero tu evolución real no necesita que todos la entiendan. Necesita que tú la honres. Y honrarla a veces implica decepcionar. Decepcionar expectativas. Decepcionar la imagen que otros tenían de ti. Decepcionar incluso tu propia idea de quién deberías ser. Ahí es donde se pone real. Porque el crecimiento no solo es adquirir herramientas o leer cosas o entender conceptos. El crecimiento es poder sostener el malestar de que no todos van a aplaudir tu cambio. Y no porque sean malos, sino porque tu cambio los mueve. Cuando tú dejas de permitir ciertas cosas, obligas al otro a reacomodarse. Y reacomodarse cuesta. A veces el otro se enoja, a veces se burla, a veces te etiqueta, te creíste mucho, a veces te culpa, ya no eres el mismo. Y si tú todavía necesitas que te validen, vas a retroceder. Vas a suavizar tu límite, vas a explicar de más, vas a negociar tu coherencia para recuperar paz externa. Pero esa paz externa tiene un costo interno, vuelves a traicionarte. La evolución personal es como mudarte de piel, y cuando mudas piel, al inicio estás más sensible. Todo te afecta más, todo se siente más intenso, porque ya no tienes la armadura antigua. Eso es parte del proceso, por eso es tan fácil volver atrás. Porque volver atrás te da una sensación inmediata de pertenencia. Vuelves a tu rol de siempre y el sistema social se relaja. Pero tú no. Tú por dentro te apagas un poco. Y aquí aparece un punto clave, el miedo al conflicto. Muchas personas niegan su evolución porque su sistema nervioso asocia conflicto con peligro. Quizá creciste en un ambiente donde el conflicto era gritos, castigos, frialdad, abandono. Entonces aprendiste, mejor no incomodar. El problema es que evolucionar incomoda inevitablemente. No porque busques pleito, sino porque estás cambiando el contrato invisible. Si antes estabas disponible a cualquier hora, y ahora no, el otro lo siente como pérdida. Si antes tragabas silencio, y ahora hablas, el otro lo siente como amenaza. Si antes decías sí por miedo, y ahora dices no por coherencia, el otro lo siente como rechazo. Y ahí la mente te presiona. No seas así. No exageres, no lo hagas tan serio. Esa voz interna no siempre es tuya. Es la voz del apego a la armonía falsa, la armonía donde tú te reduces para que todo se sienta estable. Pero la estabilidad comprada con autoabandono no es estabilidad, es congelamiento. Y tú ya no quieres estar congelado. Por eso estás aquí, por eso esto te toca. Ahora, hay otro tipo de necesidad de validación que aparece en la evolución. La necesidad de que te reconozcan el esfuerzo, porque crecer cuesta. Y cuando sientes que has cambiado mucho por dentro, pero por fuera nadie lo nota, puede aparecer frustración. ¿Por qué nadie ve lo que estoy haciendo? ¿Por qué nadie reconoce lo que me está costando? Y esa frustración es humana, pero también es una señal. Es tu antiguo sistema buscando recompensa externa. La dopamina otra vez. Tu cerebro quiere un bien hecho para consolidar el cambio. Pero la evolución profunda no siempre recibe aplausos. Muchas veces se consolida en silencio. Se consolida cuando no reaccionas como antes y nadie se entera.
cuando no caes en la dinámica de siempre y nadie lo celebra, cuando eliges tu paz y nadie lo aplaude. Y aún así, tú sabes, tú lo sientes. Esa es la nueva base de autoestima, validarte desde dentro, sin tener que anunciarlo, sin tener que convencer a nadie. Eso es libertad psicológica. Y ojo, esto no significa volverte frío, no significa aislarte, significa dejar de suplicar comprensión. Puedes explicar si quieres, pero no desde desesperación. Puedes comunicar tu cambio, pero no como justificación. Hay una diferencia enorme entre compartir tu proceso y pedir permiso para existir. La evolución madura se comunica con calma, no intenta convencer, no entra en debate innecesario, no necesita ganar, solo se sostiene, y sostenerse al inicio es difícil, porque el cuerpo pide alivio rápido. Alivio rápido es volver a lo conocido, pero alivio rápido no es paz. La paz se construye, y se construye con coherencia repetida. Aquí hay algo muy práctico, muy aplicable, sin convertirlo en lista. La próxima vez que sientas necesidad de explicar demasiado tu cambio, detente un segundo y pregúntate por dentro: ¿estoy explicando para ser entendido o para evitar que me rechacen? Si es para evitar rechazo, estás negociando tu identidad. Si es para ser entendido con calma, desde coherencia, es comunicación. Esa pregunta te va a ahorrar muchos retrocesos, porque gran parte de negar la evolución no ocurre en grandes decisiones. Ocurre en pequeñas traiciones diarias, cuando te callas, cuando te minimizas, cuando finges que no te importa, cuando vuelves a actuar para encajar, y el cuerpo lo registra. El cuerpo registra cada vez que te abandonas, y luego te pregunta en forma de ansiedad: ¿hasta cuándo? Todavía falta tocar el núcleo, porque hay un tipo de negación de la evolución que no viene del entorno. Viene de ti mismo cuando te da miedo lo que implica crecer de verdad. Crecer de verdad no es mejorarte. Crecer de verdad es soltar identidades que te dieron sentido, aunque te hayan limitado. Y eso es un duelo. Un duelo que, si lo atraviesas, te deja con algo que no se compra con validación. Una calma interna que ya no depende del mundo. Y ahí, por fin, el avance se vuelve real. El duelo. Esa es la parte que casi nadie quiere atravesar. Porque crecer de verdad no es solo adquirir herramientas nuevas. Es despedirte de versiones antiguas de ti que te dieron identidad, que te dieron sentido, que incluso te dieron reconocimiento. Y despedirse duele. Duele dejar de ser el fuerte si siempre fuiste el que resolvía todo. Duele dejar de ser la que siempre estaba, si tu valor estaba en la disponibilidad constante. Duele dejar de ser el exitoso si tu autoestima estaba amarrada al rendimiento. Esas identidades te sostuvieron, te protegieron, te ayudaron a pertenecer. Por eso negarlas no es sencillo. Pero aquí hay algo muy importante que necesitas entender con claridad profunda. No estás negando tu evolución porque seas débil. La estás negando porque crecer implica perder una forma conocida de sentir seguridad. La seguridad psicológica no siempre viene de algo sano, a veces viene de lo familiar. Y lo familiar puede ser agotador, pero es predecible. Evolucionar rompe la previsibilidad. Cuando ya no reaccionas como antes, no sabes exactamente qué va a pasar. Cuando ya no toleras lo que tolerabas, no sabes quién se va a quedar. Cuando ya no persigues lo que perseguías, no sabes quién eres sin esa meta. Esa incertidumbre activa el sistema nervioso, activa cortisol, activa alerta. Tu mente empieza a generar pensamientos de duda para regresarte a terreno conocido. No cambies tanto, no exageres, quizá estabas mejor antes. Tal vez solo estás confundido, pero no estás confundido. Estás en transición, y la transición no se siente estable. Se siente inestable porque estás soltando algo que te definía. El error no es sentir esa inestabilidad. El error es interpretar esa inestabilidad como señal de que debes volver atrás. Hay una diferencia enorme entre estar perdido y estar transformándote. Estar perdido es no tener dirección interna. Estar transformándote es haber dejado atrás una dirección que ya no era tuya, aunque todavía no tengas completamente clara la nueva. Y eso puede dar vértigo. El vértigo no significa que estés cayendo. Significa que estás dejando de sostenerte en algo que ya no te pertenece. Aquí es donde muchas personas vuelven a sus antiguos patrones. No porque quieran, porque la incomodidad del duelo es intensa. El duelo por una identidad no se llora con lágrimas evidentes. Se siente como nostalgia. Como una parte de ti diciendo: antes era más fácil. Sí, era más fácil,
pero no era más auténtico, era más automático. Y lo automático no siempre es libre. Negar tu evolución muchas veces es un intento de evitar esa sensación de vacío que aparece cuando sueltas. Ese vacío es el espacio donde se reconstruye la identidad, pero el cerebro lo interpreta como peligro. Porque el cerebro prefiere una identidad imperfecta conocida antes que una identidad auténtica aún en construcción. Si durante años te definiste por complacer, dejar de complacer te deja sin referencia. Si durante años te definiste por producir, descansar te deja sin etiqueta. Si durante años te definiste por estar disponible, decir no, te deja sin rol claro. Y el rol claro da sensación de estabilidad. Por eso muchas personas evolucionan por dentro, pero mantienen el rol por fuera. Es una forma de negociar. Cambio un poco, pero no demasiado. El problema es que esa negociación prolonga el conflicto interno. Y el conflicto interno sostenido genera ansiedad crónica. No ansiedad explosiva, ansiedad leve, constante. Una sensación de que siempre hay algo que no termina de encajar, porque estás viviendo a medias tu transformación. Aquí hay algo que necesitas escuchar con calma. No tienes que anunciar tu evolución, no tienes que justificarla, no tienes que convertirla en discurso, solo tienes que empezar a actuar coherente con ella en pequeñas decisiones. La evolución no se consolida con declaraciones públicas, se consolida con actos repetidos, con microelecciones diarias. Elegir no responder como antes, elegir no tolerar lo que antes tolerabas, elegir no perseguir la validación que antes necesitabas. Y cada vez que eliges distinto, tu cerebro registra una nueva identidad posible. Eso es neuroplasticidad. El cerebro se reorganiza con la experiencia. Si repites comportamientos antiguos, refuerzas identidad antigua. Si repites comportamientos coherentes con tu evolución, refuerzas identidad nueva. No es magia, es repetición consciente. Pero aquí viene algo que puede incomodar un poco. A veces negar tu evolución no es solo por miedo a perder algo externo. Es por miedo a asumir tu poder, porque crecer implica reconocer que ahora tienes más responsabilidad. Ya no puedes decir no sabía, ya no puedes justificarte igual, ya no puedes culpar completamente al entorno. Ahora sabes, y saber te da agencia. La agencia es poderosa, pero también da miedo, porque significa que ahora eliges. Y elegir implica asumir consecuencias. La versión antigua de ti tenía excusas. La versión evolucionada tiene conciencia. Y la conciencia no siempre es cómoda, pero es liberadora, porque cuando aceptas que has cambiado, recuperas control sobre tu dirección. Ya no estás reaccionando desde la herida, estás respondiendo desde la claridad. Y esa claridad puede incomodar a otros, sí, pero sobre todo te confronta a ti, te confronta con la pregunta real: ¿voy a vivir según quién era o según quién soy ahora? Esa pregunta es el punto de quiebre. No necesitas resolverla hoy, pero sí necesitas dejar de ignorarla, porque cada vez que la ignoras, te alejas un poco más de tu coherencia. Y la coherencia es la base de la paz interior. Todavía no hemos tocado el clímax real de este tema, porque el error de negar tu evolución no solo te estanca, te puede llevar a construir una vida que se ve coherente con tu pasado, pero completamente desconectada de tu presente. Y esa desconexión, si no la atiendes, se convierte en una forma silenciosa de autoabandono, y eso es algo que ya no puedes seguir permitiéndote. El autoabandono no siempre se ve como descuido evidente, a veces se ve como éxito, a veces se ve como estabilidad, a veces se ve como todo está bien, pero por dentro algo no respira. Y ese algo eres tú viviendo desde una identidad que ya no está alineada con quien eres ahora. Negar tu evolución no solo te mantiene donde estás, te obliga a invertir energía en sostener algo que ya no vibra contigo. Y sostener algo que ya no vibra contigo es como apretar una cuerda constantemente. Al principio no duele tanto, pero con el tiempo deja marca. Hay personas que han evolucionado emocionalmente mucho más de lo que creen. Han aprendido a identificar patrones, han entendido dinámicas familiares, han cuestionado creencias heredadas, han reconocido heridas, pero siguen tomando decisiones como si no hubieran aprendido nada. Siguen eligiendo vínculos que ya no les hacen sentido. Siguen buscando aprobación que ya saben que no necesitan. Siguen callando lo que ya saben que deberían expresar. Eso genera una fractura interna muy profunda, porque tu mente ya avanzó, pero tu comportamiento sigue anclado atrás. Esa fractura es la raíz de mucha ansiedad moderna. No es que no sepas qué hacer, es que sabes, pero no te permites hacerlo.
Y cada vez que sabes algo y no actúas en coherencia, tu autoestima se erosiona un poco. No porque seas incapaz, sino porque estás ignorando tu propia conciencia. La conciencia no es cómoda, pero es la base del crecimiento real. Y aquí viene algo clave. Evolucionar implica incomodar la narrativa que tienes sobre ti mismo. Quizá te definías como alguien que siempre estaba disponible para todos. Ahora entiendes que eso venía de miedo al rechazo. Quizá te definías como alguien muy independiente. Ahora ves que esa independencia era una forma de evitar vulnerabilidad. Quizá te definías como alguien exitoso. Ahora te das cuenta de que ese éxito estaba impulsado por necesidad de validación. Aceptar eso no es destruirte, es depurarte. Pero depurarte implica reconocer partes de ti que no eran tan elegantes. Y eso puede doler al ego. El ego quiere consistencia. Quiere decir, yo siempre he sido así. Pero la identidad sana puede decir, yo antes era así porque necesitaba serlo. Ahora ya no. Esa frase es poderosa, porque integra el pasado sin quedar atrapado en él. Negar tu evolución muchas veces es aferrarte a una narrativa donde tú eras la víctima, o el héroe, o el salvador, o el fuerte. Soltar esa narrativa implica quedarte sin un personaje claro. Y quedarse sin personaje da miedo, porque el personaje te daba sentido, te daba una explicación, te daba un lugar, pero el personaje también te limitaba, te obligaba a reaccionar de cierta manera. Te mantenía en ciertos círculos. Te impedía explorar otras partes de ti. Evolucionar es permitirte ser más complejo. Y la complejidad no es cómoda. La complejidad no cabe en etiquetas simples. No puedes ser solo el fuerte y también permitirte fragilidad sin que algo se reacomode. No puedes ser solo el que nunca falla y aceptar errores sin que tu identidad tiemble. Pero cuando permites esa complejidad, algo se expande. Tu identidad deja de ser rígida. Se vuelve flexible. Y la flexibilidad es lo que te permite avanzar sin romperte. Hay otro aspecto muy importante. Negar tu evolución también puede ser una forma de evitar que otros evolucionen. Porque cuando tú cambias, el sistema cambia. Y si tú sigues actuando igual, aunque por dentro ya no seas igual, mantienes el sistema intacto. Eso puede ser cómodo para todos, pero es limitante para ti. Muchas veces el entorno se regula según tus comportamientos antiguos. Si eras el mediador, todos esperaban que mediaras. Si eras el fuerte, todos esperaban que resolvieras. Si eras el que siempre decía sí, nadie esperaba un no. Cuando cambias eso, el sistema se desordena un poco, y el desorden genera resistencia. Pero el desorden también es el inicio de una nueva estructura. Si no atraviesas ese momento incómodo, te quedas atrapado en una dinámica que ya no representa tu nivel de conciencia. Y eso te pasa factura, porque el cuerpo sabe cuando estás viviendo a medias. El cuerpo sabe cuando estás reduciendo tu voz. El cuerpo sabe cuando estás fingiendo que no has cambiado. Y lo manifiesta. En tensión, en irritabilidad, en cansancio crónico, en falta de entusiasmo. No es que tu vida esté mal, es que tú ya no estás alineado con ella. La evolución personal no siempre exige cambios radicales externos. A veces exige cambios internos de postura. ¿Cómo te paras frente a una conversación? ¿Cómo decides cuándo hablar y cuándo callar? ¿Cómo eliges con quién compartir tu energía? ¿Cómo defines tus prioridades? Son cambios sutiles, pero redefinen tu identidad. El error no es tener miedo a cambiar. El error es usar ese miedo como excusa para quedarte en incoherencia. Porque la incoherencia sostenida desgasta más que el miedo atravesado. Hay un momento muy específico en este proceso donde entiendes algo con claridad brutal. Ya no puedes volver a ser inconsciente. Ya viste, ya entendiste, ya conectaste puntos. Y eso es irreversible. Puedes fingir que no, pero no puedes desaber lo que ya sabes. Y cuando finges que no sabes, te traicionas. Esa traición repetida es la que te desconecta de tu energía vital. Todavía falta algo más profundo. Porque incluso si aceptas que has cambiado, incluso si reconoces que necesitas actuar distinto, puede aparecer un pensamiento muy silencioso. ¿Y si mi evolución me deja solo? Ese miedo es real. Y si no lo miras de frente, puede ser el último obstáculo que te mantenga negando quién te estás convirtiendo. ¿Y si mi evolución me deja solo? Esa pregunta pesa más de lo que parece. Porque en el fondo, todo ser humano quiere pertenecer. Y cuando evolucionas, inevitablemente cambias la forma en que perteneces. No siempre pierdes personas, pero sí pierdes ciertas dinámicas. Pierdes la versión de ti que encajaba perfectamente en algunos espacios.
Y eso puede generar una sensación de aislamiento momentáneo. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás en transición. El miedo a quedarte solo es una de las razones más profundas por las que muchas personas frenan su crecimiento. El cerebro interpreta la soledad como amenaza. Históricamente, estar solo significaba peligro. Entonces, cuando tu evolución implica diferenciarte, tu sistema nervioso activa alerta. Empiezas a sentir duda, inseguridad. Te preguntas si no estarás exagerando, si no será mejor relajarte un poco y volver a lo de antes. Pero aquí hay una verdad que cambia todo. Evolucionar no te deja solo, te deja sin vínculos que solo funcionaban con tu versión antigua. Y eso no es lo mismo. Hay relaciones que estaban sostenidas por tu silencio, por tu disponibilidad constante, por tu falta de límites. Cuando tú cambias eso, esas relaciones se reconfiguran. Algunas se adaptan, otras se debilitan, y ese proceso puede doler. Pero el dolor no es señal de error, es señal de ajuste. El verdadero problema no es quedarte solo, es quedarte acompañado en una versión que ya no eres. Eso sí es soledad. Estar rodeado de gente que no conoce tu versión real. Estar en conversaciones donde no puedes ser honesto. Estar en espacios donde tienes que actuar para pertenecer. Eso es aislamiento interno. Y muchas veces es más duro que la soledad externa. La evolución auténtica puede traer momentos de silencio social. Momentos donde te sientes entre mundos. No completamente en el pasado. Todavía no completamente en el nuevo círculo. Y ese punto intermedio puede sentirse incómodo, pero también es el punto donde se consolida tu identidad real, porque en ese espacio, sin tanto reflejo externo, empiezas a verte más claro, empiezas a preguntarte qué quieres realmente, qué valoras, qué estás dispuesto a sostener, qué ya no estás dispuesto a negociar. Y esa claridad solo aparece cuando dejas de anestesiarte con pertenencia automática. Hay algo muy poderoso que ocurre cuando aceptas que puedes tolerar la incomodidad social sin traicionarte. Tu autoestima cambia de raíz. Ya no depende de cuántos te aprueban, depende de cuán coherente eres contigo. Y esa es una forma de seguridad mucho más estable. No es explosiva, no es eufórica, es tranquila. Ahora bien, no se trata de volverte distante ni de cortar todo. Se trata de permitir que tus relaciones evolucionen contigo. Y eso requiere conversaciones incómodas a veces. Requiere decir cosas que antes callabas. Requiere asumir que no todos van a entender tu proceso. Y aquí es donde se ve la madurez emocional. ¿Puedes sostener tu evolución incluso cuando no recibes aplausos? ¿Puedes permitir que algunos se alejen sin convertir eso en prueba de que hiciste algo mal? ¿Puedes aceptar que crecer implica redefinir tu círculo? Si la respuesta es sí, aunque sea un sí pequeño, entonces ya estás avanzando. Porque el mayor freno no es la falta de oportunidades, es el miedo a perder pertenencia. Y cuando atraviesas ese miedo, algo se libera. Empiezas a sentir que no necesitas reducirte para ser querido, que no necesitas fingir para encajar, que no necesitas explicar cada paso de tu proceso. Te vuelves más selectivo, pero no por arrogancia, por claridad. La claridad no es rechazo, es dirección. Y tener dirección puede incomodar a quienes estaban acostumbrados a tu flexibilidad excesiva. Pero eso no significa que estés mal. Significa que estás tomando postura. Y tomar postura es parte de evolucionar. El error de negar tu evolución personal muchas veces está en intentar conservar todo intacto. Conservar las mismas dinámicas, los mismos lugares, las mismas conversaciones, la misma imagen, pero no puedes crecer y quedarte exactamente igual. Algo tiene que moverse, y lo que se mueve primero es tu postura interna. Luego, inevitablemente, se mueve el entorno. Hay algo que quiero que sientas con claridad. La evolución no te obliga a abandonar tu pasado, te invita a integrarlo. Puedes honrar quién fuiste sin quedarte atrapado ahí. Puedes agradecer lo que esas versiones te dieron, y al mismo tiempo permitirte ir más allá. Eso no es traición, es expansión. El miedo a quedarte solo disminuye cuando entiendes que la conexión real no depende de que te mantengas igual, depende de que te mantengas auténtico. Y la autenticidad, aunque al inicio asuste, termina atrayendo relaciones más alineadas, más tranquilas, más profundas, quizá menos numerosas, pero más reales. Y esa calidad cambia todo. Todavía nos falta atravesar el punto más importante, porque incluso si aceptas que puedes perder dinámicas,
Incluso si estás dispuesto a tolerar momentos de incomodidad, hay una última resistencia muy sutil. La resistencia a aceptar que tu evolución implica dejar de justificar tus viejos patrones. Y ahí es donde el cambio se vuelve irreversible. La resistencia a dejar de justificar tus viejos patrones es la frontera final. Porque mientras tengas una excusa elegante para seguir actuando como antes, puedes postergar el cambio sin sentirte incoherente. Es que así soy. Siempre he sido intenso. Yo soy muy leal, por eso aguanto. Es que me cuesta poner límites. Así me enseñaron. Todas esas frases tienen algo de verdad, pero también pueden convertirse en refugio. Refugio para no asumir que ahora sabes algo distinto. Cuando ya reconociste que un patrón te daña, seguir justificándolo no es ignorancia, es negación. Y la negación sostenida desgasta más que el cambio, porque implica mirar de frente algo que sabes y actuar como si no. Hay un momento muy concreto en la evolución donde ya no puedes decir no me di cuenta. Ya te diste cuenta. Ya viste que esa relación te drena. Ya viste que esa dinámica te reduce. Ya viste que ese objetivo no nace de autenticidad, sino de miedo. Y ahora la pregunta es otra. ¿Vas a seguir justificándolo para no incomodar? ¿O vas a asumir que tu conciencia te exige coherencia? Eso es el punto de no retorno. Porque cuando aceptas que tu evolución implica dejar de justificar tus patrones antiguos, dejas de victimizarte. Y eso es fuerte. Porque victimizarte te daba cierta comodidad. Te permitía decir, es que me pasa, es que siempre me toca, es que la gente es así. Pero cuando evolucionas de verdad, empiezas a notar algo incómodo. Tú también elegías quedarte. Tú también sostenías la dinámica. Tú también participabas del patrón, no por maldad, por hábito. Y reconocer tu parte no es culparte, es recuperar poder. Porque si participabas, también puedes dejar de participar. Y ahí cambia todo. Negar tu evolución muchas veces es seguir actuando como si no tuvieras poder, como si estuvieras atrapado, como si las circunstancias definieran completamente tu experiencia. Pero cuando evolucionas en conciencia, descubres que no todo depende de ti, pero tu postura sí. Tu límite sí, tu decisión sí. Y eso puede dar miedo, porque ahora ya no puedes decir que no tienes opción. Ahora sabes que elegir coherencia puede costarte algo. Y esa es la verdadera prueba. No se trata de que cambies todo hoy. Se trata de que dejes de justificar lo que ya sabes que no va contigo. Tal vez no puedas salir inmediatamente de un contexto, pero sí puedes empezar a cambiar tu postura dentro de él. Puedes dejar de sobreadaptarte. Puedes dejar de reaccionar igual. Puedes dejar de repetir la narrativa que te mantenía cómodo. Eso es evolución en acción. Y aquí viene algo muy profundo. Cuando dejas de justificar tus patrones antiguos, inevitablemente atraviesas una etapa de incomodidad emocional, porque el patrón te daba cierta previsibilidad. Sabías cómo reaccionar, sabías qué esperar. Ahora no. Ahora estás aprendiendo a responder distinto. Y eso activa inseguridad. Tu mente empieza a buscar confirmación. ¿Estaré haciendo bien? ¿No estaré exagerando? ¿Y si me equivoco? Pero crecer implica aceptar que puedes equivocarte desde una identidad más consciente. Antes te equivocabas desde la inercia. Ahora puedes equivocarte desde la elección. Y eso es diferente. Porque incluso si cometes un error, ya no estás repitiendo un patrón inconsciente. Estás explorando una versión más alineada contigo. Eso fortalece tu autoestima de una forma mucho más profunda que cualquier aprobación externa. La autoestima real no se construye con halagos. Se construye cuando actúas coherente con lo que sabes que es verdad para ti. Cada vez que eliges no justificar tu viejo patrón, aunque nadie lo note, tu autoestima se fortalece. Cada vez que dices esto ya no lo voy a hacer, aunque te tiemble la voz, tu identidad se reorganiza. Eso es neuroplasticidad emocional. Tu cerebro aprende nuevas respuestas, y cada respuesta nueva debilita el circuito antiguo. Pero eso requiere repetición. No es un acto heroico único. Es un proceso diario, y aquí es donde muchas personas se frustran, porque esperan sentir seguridad total antes de actuar distinto. Pero la seguridad viene después. Primero viene la coherencia, luego la repetición, luego la confianza y finalmente la estabilidad. Si esperas sentirte completamente listo, vas a quedarte atrapado en la versión antigua, porque el cerebro siempre va a preferir lo conocido. Lo conocido puede ser incómodo, pero es predecible. Lo nuevo es incierto, y la incertidumbre se siente como amenaza. Pero la amenaza no es real, es percepción.
Es tu sistema nervioso intentando protegerte de algo que ya no es peligroso. Ya no eres la versión vulnerable que necesitaba adaptarse para sobrevivir. Ahora tienes recursos, conciencia, capacidad de elegir, y eso cambia el juego. Negar tu evolución te mantiene actuando como si todavía estuvieras en modo supervivencia. Aceptar tu evolución te permite entrar en modo elección, y el modo elección es libertad. No libertad de no sentir miedo, libertad de no estar gobernado por él. Todavía falta un punto esencial, porque aceptar tu evolución y dejar de justificar tus patrones no es el final. Es el inicio de una nueva identidad más coherente. Y esa identidad necesita algo muy específico para consolidarse. Autoaceptación sin máscaras. Y ahí es donde el proceso deja de ser solo psicológico y se vuelve profundamente existencial. La autoaceptación sin máscaras es el punto donde la evolución deja de ser teoría y se vuelve experiencia. Porque puedes entender todo lo que hemos hablado, puedes identificar tus patrones, puedes notar tu cambio, puedes incluso empezar a actuar distinto. Pero si en el fondo sigues buscando una versión mejorada de ti para sentir que mereces existir, sigues atrapado. La evolución real no es convertirte en alguien perfecto, es dejar de rechazar quien estás siendo ahora. Y eso es mucho más profundo, porque durante años quizás sentiste que tenías que corregirte para ser suficiente, que debías mejorar tu carácter, que debías controlar tus emociones, que debías ser más fuerte, más seguro, más disciplinado, más algo. Y aunque crecer es hermoso, hay una trampa escondida ahí. La trampa de usar el crecimiento como forma de autoexigencia constante, como si nunca pudieras simplemente estar bien contigo. Aceptar tu evolución también implica aceptar que no eres lineal, que hay días donde retrocedes un poco, que hay momentos donde dudas, que hay partes tuyas que todavía están aprendiendo. Eso no invalida tu proceso, lo humaniza. Negar tu evolución muchas veces viene de creer que si cambias tienes que sostener esa nueva versión sin fallar nunca. Y cuando fallas te dices, ves, no has cambiado tanto. Pero la evolución no es perfección, es dirección, es tendencia, es conciencia creciente. Hay algo profundamente liberador cuando entiendes que puedes estar en proceso y aún así sentir paz. No necesitas llegar a una versión idealizada para empezar a vivir más alineado. Ya estás en movimiento, y reconocer eso cambia tu energía interna. La autoaceptación sin máscaras no significa conformarte. Significa dejar de castigarte por haber sido quien necesitaste ser en el pasado. Significa dejar de avergonzarte por tus antiguos patrones. Significa integrar, no negar, integrar. Integrar al que complacía, al que buscaba validación, al que tenía miedo, al que no sabía poner límites. No para seguir actuando igual, sino para reconocer que esas versiones te ayudaron a sobrevivir. Y ahora ya no necesitas sobrevivir, ahora puedes elegir. Ese es el punto central, elegir. Cuando aceptas tu evolución, recuperas la capacidad de elegir desde conciencia, no desde miedo, no desde culpa, no desde inercia, desde claridad. Y la claridad no siempre es cómoda, pero es tranquila. Se siente como una firmeza suave, como saber que puedes sostener tu postura sin gritarla, como no necesitar convencer a nadie de que estás cambiando, como no necesitar que todos te entiendan, solo necesitar entenderte tú. Esa es la madurez emocional profunda, no es espectáculo, no es frase bonita, es coherencia silenciosa. Ahora quiero que sientas esto con calma. No estás atrasado, no estás tarde, no estás fallando, estás evolucionando. Y evolucionar no siempre se ve impresionante desde afuera. A veces se ve como una conversación donde decides no reaccionar igual. A veces se ve como un límite pequeño que antes no ponías. A veces se ve como dejar de justificar lo que ya no va contigo. A veces se ve como elegir paz sobre aprobación. Eso es enorme, pero es interno, y lo interno no siempre recibe aplausos. Por eso necesitas aprender a validarte desde dentro, no como discurso vacío, sino como experiencia repetida. Cada vez que eliges coherencia, aunque nadie lo note, estás consolidando una identidad más auténtica. Cada vez que te permites cambiar sin pedir permiso, estás afirmando tu libertad. Cada vez que aceptas que tu evolución puede incomodar y aún así la honras, estás madurando. Y la madurez trae algo que no se compra con nada externo. Paz, no euforia, no intensidad. Paz, una sensación de que ya no estás luchando contra ti, que ya no necesitas demostrar constantemente que estás creciendo, que ya no necesitas sostener una imagen congelada,
que puedes respirar sin actuar. Si este mensaje te movió, si en algún punto sentiste que estabas escuchando algo que necesitabas oír, haz algo pequeño pero real. Escribe en los comentarios una frase honesta sobre algo que sabes que ya no eres. No para anunciarlo al mundo, sino para afirmarlo dentro de ti. Dale like si este espacio te ayuda a pensar con más profundidad, no como gesto automático, sino como señal de que quieres seguir evolucionando con conciencia. Comparte este contenido con alguien que sientes que está atrapado en una versión que ya no le pertenece. Y si quieres seguir explorando estas conversaciones donde no buscamos motivación superficial sino claridad profunda, suscríbete. Pero más allá de cualquier botón, quédate con esto. Tu evolución no es traición, es expansión. No necesitas congelarte para que otros se sientan cómodos. No necesitas negar tu crecimiento para mantener pertenencia. No necesitas sostener una identidad antigua para sentir seguridad. Puedes cambiar, puedes redefinirte, puedes actualizarte y aún así seguir siendo tú. Respira, no estás perdiendo tu esencia, la estás profundizando. Y cuando dejas de negar tu evolución, el avance deja de ser lucha y se convierte en libertad consciente.